A reading from the letter of St. Lectura Paul. de la carta de San Pablo a los Brothers and Gálatas. sisters, Hermanos, Scripture can find la all Escritura things under the presenta al power of mundo sin, entero that through prisionero faith del in Jesus pecado, Christ, para que lo the promise prometido might be se dé given por la to fe en those who Jesucristo a todo el que cree. believe. Before faith came, we Antes were held in de que custody llegara la by the law, fe, estábamos blind to prisioneros, the faith that was custodiados freely por la available. ley, esperando que la Consequently, fe the se law was our revelase. disciplinary for Así la Christ, ley fue that we nuestra might be niñera justified hasta by que faith. llegara Cristo y Dios nos But now aceptara that por la faith fe. has come, Una vez we que are la no fe ha longer llegado, under a ya no discipline, estamos sometidos a for la through niñera, faith porque you are all todos son sons hijos and de daughters Dios of por la Christ. fe en Cristo Jesús. For all of you who are Los que baptized se han into Christ incorporado a have Cristo por clothed el yourselves bautismo with se han Christ. revestido de Cristo. There is neither Jew nor Ya no Greek, hay there is distinción neither entre slave nor judíos y free person, gentiles, there esclavos is y not libres, male nor hombres y female, mujeres, porque for todos you son are uno all en one Cristo in Jesús. Christ Jesus. Y si son de Cristo, And if you belong to son Christ, then you are Abraham's descendencia descendants, de Abraham heirs y according to herederos the promise. de la promesa. Verbum Domini. The Lord remembers his El Señor covenant. se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza Sing to him, eternamente. sing his praise. Cántenle al Proclaim son all de his wondrous instrumentos, deeds. hablen de sus Glory in his maravillas, holy name. gloríense de su Rejoice santo in nombre, hearts that que se seek him. alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza Look to eternamente. the Lord in his strength. Recurran al Seek Señor to en su serve him poder constantly. y busquen Recall the continuamente su wondrous rostro. deeds that he has Recuerden wrought, las maravillas que his hizo, ordinance and sus the judgments prodigios, he uttered- las he has sentencias uttered. de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. You descendants of Abraham, Estirpe de Abraham su siervo, sons of Jacob, hijos his de chosen Jacob one. su elegido. He, the Lord, is El our Señor God. es nuestro Dios, Throughout the earth, Él judge gobierna and live. toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Hail Mary, full of grace, the Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. While Jesus was speaking, En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ad mondum Domini. Las tibi, Christe. Today's gospel for Saturday of the El Evangelio de hoy para sábado de la semana 27 del tiempo ordinario llama, creo yo, por un poquito de catequesis mariana. El Evangelio de hoy nos habla de las credenciales, podemos decirles así, que Cristo considera más importantes para que uno sea considerado un verdadero hermano de Él, que va más allá de la sangre. Podemos decir que el Evangelio de hoy nos habla de las credenciales
que Cristo mismo considera más importantes para que uno sea considerado un verdadero hermano de Él, lo cual va más allá de los vínculos que podemos decir de sangre. Estas palabras de nuestro Señor nos muestran que el cumplimiento de la palabra de la voluntad de Dios es más importante que la relación sanguínea. Por lo tanto, la Virgen, en otras palabras, está más unida con su Hijo por virtud de su perfecto cumplimiento de lo que Dios le pidió en su vocación como Madre de Dios y como el discípulo preeminente de Cristo, que por el uso del Espíritu Santo de ella para hacer el cuerpo físico de Cristo en su naturaleza divina. Y eso ha sido parte de la catequesis de la Iglesia durante siglos. Nuevamente, la Virgen está más unida con Cristo al cumplir la voluntad de Dios que al haberle dado a luz. Nuevamente, esta mujer le grita a Jesús, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús le contesta, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En otras palabras, mi madre ha hecho, es lo que está diciendo, mi madre ha hecho justo eso. Esto es una enseñanza muy importante para nosotros, para cada uno de nosotros personalmente, para que evaluemos cuán cerca estamos a Cristo. Hay muchos otros pasajes bíblicos que muestran esta misma enseñanza, doctrina y sentimiento. Por ejemplo, San Mateo 12, cuando él todavía le estaba hablando a la gente, miren, su madre y sus hermanos estaban afuera pidiéndole hablar con él. Pero él dice, ¿quién son mi madre y mis hermanos? Y estirando sus manos hacia sus discípulos y hacia la multitud, dijo, aquí está mi madre y aquí están mis hermanos, todos aquellos que le estaban escuchando atentamente, como discípulos, porque el que cumple la voluntad de mi Padre, continuó Jesús, el que cumple la voluntad de mi Padre en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre, dijo él. Todos aquellos que estaban escuchándole atentamente eran sus hermanos y hermanas y madre. Jesús obviamente amó a María, a su Santísima Madre, y también amó a San José, su padre adoptivo. Pero usa este episodio del Evangelio de hoy y esos otros que les voy a comentar para enseñarnos que en su reino los vínculos sanguíneos humanos no toman precedencia. Jesús considera a la persona que cumple la voluntad de su Padre en el cielo como miembro de su propia familia. Por lo tanto, a pesar que a veces va en contra de los sentimientos familiares naturales o los vínculos sanguíneos, una persona a veces tiene que hacer justo eso cuando es necesario para realizar la misión que el Padre Celestial le ha confiado a esa persona. Recuerden las palabras de Jesús adolescente a María y José cuando lo encontraron en el templo, después de que lo estuvieron buscando por 3 días. ¿Acaso no sabes que debo estar en la casa de mi padre haciendo su trabajo? Le dice Jesús adolescente a María. San Mateo 10 nos dice nuevamente las palabras de Jesús. Aquel que ame a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y aquel que ame a un hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquel que no cargue su cruz y me siga, no es digno de mí. Aquel que busque su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida en mi nombre la ha de encontrar. Nuevamente, eso significa ir en contra de los vínculos familiares, sanguíneos y los sentimientos familiares. Si eso significa que la persona, al ser un discípulo auténtico de Cristo, efectivamente ha de cumplir la misión que nuestro Padre en el cielo, mediante su Hijo en el Espíritu Santo, le ha encomendado a esa persona. Recuerden, cada uno de nosotros ha sido concedido una esfera de influencia en particular. San Mateo 19 nos dice, todo aquel que abandone su hogar, o hermano, hermana, padre, madre, o propiedades o casa, en mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
pues muchos que son los primeros serán los últimos y los que son últimos serán los primeros. Nuevamente son las palabras de Jesús, lo que significa a veces hacer un sacrificio. Y también del Evangelio según San Marcos. Y su madre y sus hermanos vinieron y se quedaron parados afuera y lo llamaron. Y la multitud estaba alrededor de él y le dijeron a él, tu madre y tus hermanos están fuera preguntando por ti. Y él contestó nuevamente. Este es uno de los evangelios sinópticos, uno de los primeros. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y miró alrededor a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, aquí está mi madre y mis hermanos. El que cumpla la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los primeros padres, el primer padre de la iglesia, Teófilo, dijo, Jesús no dijo estas cosas para negar a su madre, sino para mostrarnos que María es digna de honor no solamente por haberle dado a luz, sino también porque ella poseyó todas las virtudes, o sea, era el discípulo cristiano perfecto. Es un bonito resumen de esta catequesis de este padre de la iglesia, Teófilo. Jesús no dijo esto para negar a su madre, sino para mostrarnos que María es digna de honor, no solo por haberle dado a luz, sino también porque ella poseyó todas las virtudes. La iglesia incluso llega al grado de decir, pero preeminentemente, porque ella poseyó todas las virtudes. La Iglesia nos recuerda que la Santísima Virgen a lo largo de la prédica de su hijo, porque recuerden que María escuchó a su hijo decir estas cosas porque ella era parte del grupo que había venido, que le había informado que quería hablar con él y luego él da esas respuestas. La Iglesia nos recuerda también que la Santísima Virgen, a lo largo de la prédica de su hijo, recibió las palabras en las que al exaltar un reino más allá de las preocupaciones mundanas, él declaró, dichosos aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios, así como ella lo había hecho y que seguía haciendo durante sus 3 años de vida pública. Eso viene del Lumen Gentium número 58 del Concilio Vaticano II. A lo largo de la prédica de su hijo, María recibió las palabras mediante las cuales, al exaltar un reino más allá de las preocupaciones y vínculos de la mera carne y la mera sangre, él declaró dichosos más bien aquellos que escucharon y cumplieron la palabra de Dios, así como ella lo estaba haciendo. Nuevamente, una mujer en la multitud elevó su voz y le dijo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y anteriormente leímos, por ejemplo, en el tiempo de la Natividad, que María guardó todas esas en su corazón y meditó sobre ellas. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 148, nos dice muy claramente por qué María es el discípulo cristiano preeminente, nuestro ejemplo preeminente, como alguien totalmente humana. No hay divinidad en María, obviamente. ¿Por qué entre todos los humanos ella es el discípulo cristiano perfecto, el modelo perfecto para nosotros, nuestra Madre Amantísima, a quien debemos mirar para ver cómo debemos vivir la misión plena que nuestro Padre en el cielo le ha encomendado a cada uno de nosotros? El Catecismo 148 dice, la Virgen María de manera más perfecta. Son palabras muy fuertes, hermanos. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia en la fe. La obediencia en la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios, y dando su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó. Dichosa, refiriéndose a María,
la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. El siguiente párrafo, número 149 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, durante toda su vida, nuevamente son palabras fuertes, durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. ¿Qué mensaje para cada uno de nosotros? Especialmente durante un año electoral, que ya voy a hablar de eso. Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. Nunca dejó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Así pues, un par de preguntas para hoy, el día de hoy, para aplicar el Evangelio a nuestras vidas, para que cada uno de nosotros, personal e individualmente, pueda cumplir y vivir la misión de Dios Padre mediante su Hijo en el Espíritu Santo, que nos ha encomendado a cada uno de nosotros, así sean una persona soltera, casada o una persona consagrada a la vida religiosa, para que podamos evangelizar plenamente la esfera de influencia en la que nos ha colocado. Se ha colocado a cada uno de nosotros en una esfera de influencia. Incluso una monja enclaustrada, contemplativa, tiene una esfera de influencia en la cual puede influenciar. ¿Quieren prueba de ello? Lean la historia del alma de Santa Teresa y cómo ella vivió entre sus propias hermanas contemplativas en el convento carmelita. Así que un par de preguntas para cada uno de nosotros, en especial en un año electoral. E incluso las monjas contemplativas votan. No olvidemos eso. ¿Poseemos la fe de María? Esa conciencia y obediencia pura en la fe. Poseemos la fe de María, en especial cuando es esencial hacerlo durante un año electoral. Poseemos la fe de María cuando tantas preguntas acerca de la dignidad de la vida humana nos son formuladas en la boleta electoral, cuando tantas preguntas sobre la dignidad de la vida humana son formuladas ante nosotros en la mesa electoral. Poseemos la fe de María cuando tantas preguntas acerca de la realidad del mal intrínseco, ciertas cosas que siempre en todo lugar están equivocadas, son puestas ante nosotros, como el aborto, la eutanasia, los mandatos anticonceptivos, los anticonceptivos en sí mismos, el llamado matrimonio homosexual, la clonación humana, la investigación sobre las células madres y cosas así. Esas cosas que siempre y en todo lugar están equivocadas. Lo que la Iglesia enseña como prometida de Cristo, mediante su prometido, quien la fundó, enseña que son males intrínsecos, o sea que siempre y en todo lugar están equivocados. No pueden nunca ser llevados a cabo porque militan directamente en contra de la dignidad innata de la persona humana, quien ha sido llamada a amar. En el párrafo 11 de Familiaris Consortium, el beato Juan Pablo II dice claramente: la más fundamental e innata vocación de la persona humana es el amor. The most fundamental and innate dignity. La dignidad más fundamental e innata de la persona humana es amar.
Así que poseemos this faith of Mary. esta fe de María. The fact that the Virgin Mary most El perfectly hecho que la Virgen María, de manera más perfecta, personifica la obediencia, la fe. Saint Therese says, Santa Teresa dijo, abandon the mother, abandonar a la madre step away from abandoning es the son. estar a un paso de abandonar al hijo. That little 24-year-old doctor of the Esa church. pequeña doctora de la iglesia de 24 años de edad. To abandon the mother, Abandonar a la madre es estar a un paso de abandonar al hijo. Saint Aelred says, Y whoever San Aelred fails dijo, to honor the mother quien no rinda honor a la madre claramente deshonra What a al message hijo. of life. ¿Qué tal mensaje de vida? What a message of life. ¿Qué mensaje de vida? Regarding our devotion, Sobre nuestra devoción a la Santísima Virgen María, Pope Benedict XVI el tells Papa us Benedicto XVI nos dice lo siguiente. Mary's womb was El vientre de María fue el espacio from which God was desde able el to que gain a Dios le fue posible ganar acceso a la humanidad by becoming one of us. al volverse uno de nosotros, Personage took on a fully human cuando su segunda persona divina tomó una naturaleza humana. the space from which El vientre de María fue el espacio desde el cual Dios fue capaz de ganar acceso a la humanidad. life. Qué mensaje de vida, qué mensaje para la vida ahí mismo. We celebrate our personal Celebramos nuestra relación personal con María porque ha fomentado tan profundamente la mayor relación posible, nuestra relación personal con Cristo mismo, porque estamos llenos de amor por el prometido Jesucristo, apreciamos y amamos a su Madre María. María nos ayuda a amar a Jesús, a entregarnos al Espíritu Santo y a permitir que se haga en nosotros según la palabra de Dios, aludiendo a San Lucas 1:28, el fiat de la Virgen, hágase en nosotros según su palabra. Para nosotros, María nos dice que hagamos lo que nos diga Jesús, una alusión a la fiesta de bodas de Caná, sus palabras al mayordomo en jefe. María nos dice que hagamos lo que Jesús nos pida, incluso durante un año electoral. María nunca ha de descansar hasta que descansemos en su Hijo. Nuestra relación con María nos enfoca en Jesús. A causa de esto, valoramos nuestra relación con ella, la Madre de Dios. God bless you. Que Dios los bendiga.